están? Bienvenidos a Agrinómica Lado B. Soy la doctora Carolina Prada, a mi lado está David y a mi otro lado está Gaby, que es nuestra invitada de hoy. Bueno, como introducción a este espacio, este es nuestro primer programa, así que van a ver como un montón de cositas que por ahí no salen del todo bien. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. David y yo somos los fundadores de Agrinómica, la clínica de bienestar, donde nos enfocamos en realizar una medicina de precisión enfocada en el bienestar y la longevidad. Y por eso surge Agrinómica Lado B, porque yo como médica, les voy a contar un poquito quién soy, me voy a presentar. Soy médica hematóloga, tengo casi 15 años, 20 de recibida, y a lo largo de toda mi carrera estuve viendo que por más que uno aplique toda la medicina alopática, todo el soporte científico y haga todo, digamos, con una precisión tremenda, muchas veces cada paciente es un mundo. Entonces, así nace Agrinómica Lado B, porque muchas veces no podemos hablar, digamos, del holístico o de cosas, digamos, poco convencionales abiertamente en la consulta clínica, pero sí a lo largo de toda mi trayectoria me di cuenta que estas cosas realmente importan. Entonces vamos a hablar un poquito de astrología, un poquito de psicología, de todo lo que, digamos, nos influye en nuestra vida cotidiana. Entonces doy la bienvenida formalmente a Agrinómica Lado B. Bueno, vamos a empezar a contar un poquito qué nos trae hasta acá. Agrinómica nace como esta necesidad de darle a los pacientes una mejor atención mucho más allá de lo que es la medicina convencional. Podemos entrar en todo lo que es la medicina de precisión, de los test epigenéticos y todo eso que ahora se está empezando a hablar muchísimo más. Pero la realidad de todo esto es que en este mundo de la medicina integrativa, la medicina de precisión, uno ya no sabe qué tiene un respaldo científico y qué no tiene un respaldo científico. Entonces vamos a hablar un poco de mitos y verdades de lo que es la medicina de precisión. Las redes están llenas de dietas antiinflamatorias, de test de toda índole, y uno ya no sabe si esto sirve, no sirve, si yo voy a vivir mejor con este suplemento o no. Las farmacias están atestadas de un montón de suplementos que muchos compran porque dicen, yo escuché hablar que el magnesio, que el resveratrol, que el omega 3, que esto, que lo otro. La gente toma por ahí suplementación sin ningún sentido, por ahí no lo necesitaban, por ahí toman antioxidantes de más y esto, lejos de ser beneficioso, se transforma en perjudicial. Y más allá de todo esto, que hay como todo un ruido atrás de todo esto, vamos a ir programa a programa, hablando y metiéndonos en cada tema en particular para ir viendo qué sí tiene evidencia de los suplementos, qué sí tiene evidencia de los tests y qué es chamullo, qué es, digamos, algo que no sabemos si tiene evidencia o no. Quiero hablar un poquito, y en el programa de hoy nos vamos a meter un poco en esto. A lo largo de mi carrera como hematóloga, mucha gente no sabe por ahí qué hace un hematólogo. El hematólogo es como el que trata las anemias, el que trata los problemas de coagulación y el que trata ciertas enfermedades oncológicas como son las leucemias y los linfomas. Mi mayor formación es en el tratamiento de pacientes con leucemias agudas, y a lo largo de, digamos, de toda mi residencia y de parte de mi práctica asistencial he visto pacientes con pronósticos pésimos que les iba bien, pacientes con pronósticos buenísimos que les iba mal. Entonces muchas veces uno tendría a preguntarse, ¿no? ¿Qué hace que a un paciente le vaya bien o que le vaya mal? ¿Por qué un paciente que hace todo para enfermarse no se enferma y por ahí toma, fuma, tiene una vida desastrosa y no se enferma? Y por ahí tenemos por el otro lado un paciente que es completamente fit, corre, hace gimnasia, la dieta perfecta, no sé qué, y de pronto le diagnostican un cáncer de pulmón, nunca fumó, nunca tuvo ninguna conducta de riesgo y se termina muriendo a los 40 años.
Entonces, la idea de este programa es empezarnos a meter un poco con preguntas que yo me he hecho a lo largo de toda mi experiencia. Yo era escéptica, fui a un colegio con una formación religiosa bastante fuerte y yo no creía en Dios, no creía en absolutamente nada. Y cuando entré en el primer año de la facultad y me tocó sacar el primer pedazo de muerto del piletón de anatomía, dije, no podemos ser solo esto. Y ahí empecé como una búsqueda espiritual, fui estudiando un montón de religiones porque el catolicismo no me cerraba, entonces estudié las bases del budismo, del hinduismo, del judaísmo. Actualmente sigo, digamos, en esta búsqueda. Me metí mucho en la parte astrológica, hice constelaciones, hice todo lo que se puedan imaginar y también me preguntaba mucho por qué, digamos, esta gente se enfermaba, por qué a algunos les iba bien y a otros mal. Entonces, la idea es abrir un debate. Acá, si quieren, preséntense como para empezar a poner un poquito de cada uno y, digamos, yo desde lo científico puro les puedo decir que hay algo mucho más allá que la ciencia no puede explicar. Que la medicina no es una matemática, que muchas veces la escucha activa de un paciente sirve más que cualquier medicamento. Pero bueno, te doy la palabra, David, a ver desde tu visión. David ha estudiado medicina germánica, que tiene otro abordaje, que me lo quiere vender a toda costa y todavía no logra que yo le lea los principios y que me meta en el mundo de la medicina germánica. Así que puedes hablar un poquito de astrología, un poco de medicina germánica y qué es lo que pensás de lo que estamos hablando. Sí, bueno, mi nombre es David, ya vengo en un recorrido, ¿no? Hace un tiempo de desarrollo personal también, vengo del sector privado, ¿no? A nivel profesional, comercio internacional, hasta un momento en donde la vida me chocó con el retorno de Saturno, ¿no? Para ya empezar a meternos en contexto técnico, y encontré en la astrología una gran herramienta que integrado a la psicología me parece algo súper complementario. Yo tengo 2 formaciones en astrología, en realidad 3, pero una es integrada a coaching ontológico y psicología positiva, que es un poco lo que hoy se conoce como la astrología psicológica o humanística. Después me formé en un centro uruguayo con una mirada muy clásica y muy tradicional, donde se va a las bases. Gaby, un poco que solemos estudiar juntos a veces, me va conociendo desde ese lugar. Y bueno, hice algunos posgrados en el CABA, que me dio un enfoque mucho más íntegro, ¿no? O integral, donde no se trata de una corriente o la otra, sino de ver qué se puede co-crear en conjunto. Eso me llevó desde la astrología médica, que fue un módulo en el que también me formé, a conectar en plena pandemia, un momento, ¿no? Crítico para todos. Bastante álgido el momento de la pandemia, como Sí. porque ahí sí se murió un montón de gente que no sabíamos por qué se moría y un montón de gente que tenía todos los factores de riesgo de COVID. No sé, mi tía con POC, 1000 cosas, se agarró 3 veces COVID, las 3 veces salió y por ahí conozco gente completamente saludable que se murió por COVID. Sí. Sí. Bueno, de hecho ahí, producto justamente de estos interrogatorios, ¿no? ¿Por qué algunos sí y otros no? Gracias a Marina, que es una de mis hermanas, me presentó esta disciplina que a muchos no les gusta cuando yo cuento esto, pero pasó por la validación del método científico, que es la nueva medicina germánica. De todas formas, ya tendremos más adelante especialistas, porque afortunadamente hay un montón de médicos alópatas que se han formado en medicina germánica. Este es el bichito que yo le quiero meter a Caro. Que todavía no logro. Aún no es el momento, pero un poco para que se entienda, la medicina germánica lo que busca es encontrar siempre el sentido biológico detrás de cada síntoma o enfermedad, ¿no? Que no es biodecodificación. Sí, pero sí. Hay muchas ramas de la biodecodificación, hay algunas que van desde el enfoque más desde lo emocional, la bioneuroemoción, un poco en lo que yo me formé y en lo que de hecho lo he ejercido en consultorio clínico también, es el desarrollo del médico alemán Hammer. ¿Sí? Él, mediante un estudio, producto de vivencias personales, de perder un hijo, desarrolló 5 leyes biológicas que son las que explican siempre la dinámica o las fases de un síntoma o una enfermedad que siempre tiene como origen un choque biológico.
no de lo que se cree muchas veces de que la emoción le da origen a la enfermedad, ¿sí? Desde la mirada siempre de la medicina germánica hay una vivencia que la vivimos de forma inesperada, como un shock, donde no sabemos cómo resolver, que se vive en soledad, y lo que se dice es que hay una tríada, ¿no?, que opera, que es el cerebro, la psiquis y los tejidos o los órganos. El cerebro, en su razonamiento arcaico, no entiende cómo resolver ese imprevisto y automáticamente la biología activa un respaldo, que es lo que se conoce como síntoma o enfermedad. Eso es más o menos lo que yo veía, que en un momento en mi residencia, que veía que cada paciente que venía con diagnóstico de leucemia aguda, empecé a hacer como una pesquisa, entonces les empezaba a preguntar qué les había pasado los meses previos al diagnóstico. Y lo que yo sí había encontrado era que todos habían transitado por algún evento que por ahí ellos lo vivieron desde lo que vos estás diciendo, de esta forma, y por ahí a otra persona que le pasa exactamente el mismo evento no se enferma, sino que es un tema de cómo procesamos la emoción, que recién estaba hablando con Gaby, porque le digo, fuera de cámara, mientras estábamos preparando el programa, le digo, no, porque las emociones no se enferman, y Gaby, que ahora se va a presentar para que entiendan quién es, me dice, no, las emociones no enferman, lo que enferma es la forma en que nosotros procesamos esa emoción. Entonces, un poco lo que nos damos cuenta es que cada uno con distinta formación, o sea, vos de lo germánico, Gaby desde su formación como psicóloga y digamos, ahora se va a presentar porque si no, lo que estamos viendo es que todo lleva al mismo lugar. O sea, lo que yo veo es que todos hablamos de distintas cosas, le ponemos distintos nombres, pero al fin y al cabo todo lleva al mismo lugar. Y esto no es, que esto es lo que hablábamos el otro día, de no empezar a hablar el reto de los 21 días, de la meditación positiva de sillón, tipo me visualizo al espejo y me digo, soy linda, estoy sana, y me voy a curar, porque esto no es así. Es todo mucho más profundo, pero hay un montón de vendecursos que te venden por $2, que hablábamos de los famosos vendecursos, por $2.99. Accede a nuestro reto de 21 días, donde vas a pensar que tu mentalidad positiva va a cambiar tu vida y vas a manifestar la abundancia de tus sueños. Que hay algo en línea con lo que dijo Gaby, ¿no?, de cómo las emociones operan. Hay algo en la percepción, ¿no? Porque justamente cuando hay quizás dos personas que tienen el mismo diagnóstico o mismo síntoma, en función del contexto donde se desarrollan, donde viven, y en función también de la percepción heredada desde su sistema familiar, que podemos meternos en la cuestión de la epigenética, incluso la genética, lo que explica la medicina germánica es que se active o no un síntoma depende justamente del nivel de percepción. ¿Sí? Si yo percibo obstáculos, no voy a poder resolver. Ahora, de cuanta más información me nutro, tengo muchas más herramientas y resuelvo. Entonces, la función de la emoción es como el mecanismo que la biología encuentra para recordarnos dónde tenemos limitaciones. Y que esas limitaciones tienen que ver muchas veces con lo que aprendimos, lo que heredamos, las creencias limitantes, lo que no nos permitimos por conducta, costumbre, etcétera, etcétera. Esto me trae a una historia que no me acuerdo dónde la escuché, pero digamos la historia de dos hermanos, los dos hermanos con el mismo padre alcohólico, y uno de los dos hermanos se transforma en un empresario exitoso, súper, digamos, sano y todo, y el otro hermano termina siendo alcohólico y preso como el padre. Cuando se le pregunta a los dos hermanos qué los llevó a estar donde estaban hoy, los dos contestaron lo mismo. Y con la historia que tuve, ¿qué iba a hacer? O sea, uno lo decidió resolverlo y tomarlo como una experiencia positiva, digamos, de lo que se quería diferenciar, y el otro hermano simplemente lo tomó como algo negativo y siguió los mismos caminos que su propio padre. La experiencia es la misma, dos personas distintas evolucionaron de distintas formas. Sí, tal cual. Y un poco siempre el objetivo es, bueno, a ver qué está pasando dentro de la psiquis, ¿no? Como para entender justamente el por qué uno percibe de una forma u otra, pero no es mi campo de expertise. Entonces, Gaby, preséntate. Ahora sí, preséntate, Gaby, y escuchamos un poco las palabras de la experta. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación, primero que todo. Bueno, ¿quién soy? Bueno, soy Gabriela. Soy psicóloga, formada en la UBA en primera instancia, después hice una formación en Gestalt, o sea, tengo más una orientación en la clínica gestáltica,
Y desde muy joven me empezó a interesar... me empezó a interesar... Bueno, desde muy chica me interesaba toda la parte más esotérica, me causaba mucha curiosidad, tarot, astrología, como el horóscopo. Desde muy chica y eso quedó latente y después me fui orientando a algo más, más de formación de título y demás. Y las vueltas de la vida también en la pandemia caí en... La pandemia fue muy productiva para muchas cosas. Es que en realidad siempre había estado latiendo y en la pandemia no sé exactamente por qué. Dije, bueno, voy a empezar astrología. Bueno, yo me formé en Casa 11 y en tarot. Entonces, bueno, y después en constelaciones familiares también, que empecé en la pandemia. Que tenés. Sí, que las constelaciones es algo de lo que tenemos que hablar antes de terminar, porque todo el mundo ahora se hizo como medio conocido por la serie Mi Otra Yo. Antes uno hablaba de constelaciones y todo el mundo te decía qué cosa rara. ¿Qué es eso? Por suerte Mi Otra Yo lo trajo un poco, digamos, a la vista de todo el mundo. Mi experiencia con la constelación fue tremenda, o sea, me generó una angustia enorme, pero bueno, nada, constelé como 3, 4 veces y la última fue tan fatal que dije, esto no lo vuelvo a hacer nunca más en mi vida. Lloré 15 días después, de hecho casi no constelo, o sea, porque lloré en la constelación de otro, ni siquiera lloré en mi propia constelación, y la chica que coordinaba la constelación me dice, ¿estás segura que querés constelar? Me dice, porque si no, me dice, y le dije, sí, bueno, ya que había ido hasta ahí, ¿viste? Había que hacer rendir, había que aprovecharlo, no podía ir sin la constelación, pero bueno, nada, que había quedado tan golpeada que no fue muy productivo. Bueno, para mí son todos recursos y herramientas que a lo largo de mi recorrido, de mi proceso personal, me fueron sirviendo y me fui formando por curiosa, porque realmente es por una curiosidad, ¿no? Y un día me encontré con un montón de títulos y me dio mucha gracia, ¿no? Porque nunca fue por el título, siempre fue por la curiosidad y la duda, un poco de conocer cómo funcionábamos, ¿no? De alguna manera. O sea, eso está buenísimo, es como leer tipo los diarios distintos. Uno, si quiere saber lo que pasa de verdad, tiene que leer La Nación, Clarín, Página 12, para, digamos, juntar las opiniones de distintas formas de pensar. Y en las profesiones yo creo que pasa lo mismo. Si uno sigue, o sea, una corriente, o sea, nosotros, por ejemplo, yo como médica estudié psiquiatría en la UBA, con una corriente súper freudiana. Entonces, nada, yo salí de la facultad con una formación muy freudiana y lo poco que sabía, ¿no? Y después me empecé a dar cuenta que había un mundo más allá de todo eso, que tipo todo no es culpa de los padres, que el psicoanálisis de sofá no es lo único que existe. Hice otras terapias, hice la cognitivo-conductual, no sé qué, no soy muy amiga de ir a terapia, porque, digamos, no... Como descubro buena cosas. Ariana, ya vamos a hablar, no aguanto el proceso, no tengo paciencia. Hasta ahora mucho Aries en esta mesa. Mucho Aries en esta mesa. Me salvaba en ese sentido la lunita, entonces, de poder proceder. Sí, pero bueno, volviendo un poco al tema de hoy, como que nos gustaría escuchar tu opinión de esto que te dije, ¿las emociones se enferman? Bueno, estuvo bueno cuando me convocaron y lo primero que me dijeron fue eso. Yo me quedé como, no, esperá, acá tengo algo para aportar. Las emociones en sí no son lo que enferma, es cuando las dejamos por fuera, es cuando les tenemos miedo. Hay emociones que a muchas personas les cuesta integrarlas y tratan de expulsarlas, de no sentirlas, de eliminarlas. Y por el contrario, en la integración es donde, o sea, a ver, lo que yo venía pensando es que desde las distintas corrientes psicológicas, el psicoanálisis, la humanística, por ejemplo, la Gestalt, que son las que más conozco, en todas se habla de alguna u otra manera de lo mismo. Tiene que ver con la conciencia, tiene que ver con la integración, tiene que ver con la no rigidez, el no bloqueo o ver en qué momento me estoy bloqueando. De hecho, en las constelaciones pasa lo mismo, ¿no? Como desde los distintos lugares en los que, bueno, en astrología también, digamos, en todo lo que está en sombra, digamos, en todo lo que venimos, en todo lo que voy estudiando y viendo. En cuanto a lo emocional, tiene que ver con eso. En el plano emocional es el que marca el pulso o el timing, si quieres, de qué necesito, ¿no? Y en la medida en que no lo escucho, es cuando hay un tironeo, una tensión, una rigidez que se genera entre la persona real que soy
y lo que yo quiero que suceda o lo que yo quiero ser. ¿Qué herramientas prácticas hay, por ejemplo, yo, ¿no? Te escucho y digo, bueno, buenísimo, o sea, yo siento un tironeo, no me quiero enfermar por la emoción negativa, ahora yo estoy reconociendo mi propia emoción, no la estoy reconociendo, no sé, ¿entendés? Si lo tengo oculto, si digamos, lo estoy procesando bien o mal. Yo tuve un año bastante complejo, pasé por un montón de altibajos este año. La verdad que no sé cómo sorteé emocionalmente muchas cosas, decidí soltarlas porque en el fondo pensaba, dije, no me voy a quedar atascada acá, prefiero perder ahora y no morirme por ahí. Dije, esto tipo que yo lo hablaba un montón con David, le digo, me voy a terminar tipo agarrando un cáncer de algo, elijo vivir una vida. Digamos, yo tengo como un concepto después de ver tantos pacientes terminales, hice durante unos años en el hospital cuidados paliativos y tengo un concepto como que por ahí, digamos, lo que es las cosas materiales y qué sé yo, al fin y al cabo no terminan de ser cosas y siempre tengo como la teoría de que uno se tiene que preocupar de las cosas que la plata no puede arreglar. Esas cosas que si tenés $1.000 millones y tenés un cáncer de páncreas terminal como Steve Jobs, y bueno, ahí sí tenés un problema real. Todo lo demás va bien en esta vida y uno por ahí debería centrarse. Entonces, yo no sé cómo hice mi trabajo, yo por ahí me creo que lo hice bien, pero por ahí tapé un montón de enfermedades y me termino enfermando. También he tenido amigos que se han enfermado y qué sé yo, y que uno decía, viste, los veía que en la vida por ahí estaban enojados todo el tiempo, pero iban a terapia, hacían todo. Entonces vos decís, ¿qué es lo que no se ve o cuál es la forma que yo puedo saber si estoy procesando correctamente mi emoción para no terminar enfermándome, por ejemplo? Bien, lo primero que me genera como mucho necesidad de marcar es que en general solemos pensar que alguna emoción es negativa y no hay emociones negativas como tales, no hay buenas y malas. Muchas veces me pasa en el consultorio o en la vida misma que veo pacientes que, no sé, una paciente puntualmente falleció su hija, no quiere llorar, no llora, no fue lo primero que me contó cuando llegó. ¿Es negativo que llore? ¿Es negativo estar triste? Es algo que necesita atravesar el reconocimiento del dolor y la tristeza. Me viene la frase de Moria, ¿viste? Si querés llorar, llorá, mamita. Bueno, en realidad... Es muy sabio en el fondo. Es que en realidad, en lo personal me pasaba muy fuerte la sensación de dolor, la sentía yo. O sea, si ella no era algo que estaba en el campo, que se llama, ¿no? En el campo que las dos compartimos. Por decir un ejemplo, ¿no? Hay algo de, ¿qué es una emoción negativa? Negativa es cuando no te gusta sentirla, pero es necesario atravesarla, cualquier duelo, cualquier momento. Y a eso voy con las distintas corrientes que llevan a lo mismo. La emoción es necesaria, es la brújula que me lleva a poder reconocer qué necesito en este momento. Sí, de vuelta, vamos a hablar de un duelo porque puedo poner un duelo porque me parece muy evidente, muy obvio, donde siento enojo, todas las fases de un duelo, y entonces hay emociones que necesito sentir y las necesito concientizar para entonces ir viendo y dándome cuenta qué necesito transitar en este momento. En la medida que yo niego la emoción que estoy sintiendo, estoy no permitiendo que mi cuerpo transite una experiencia como lo necesita transitar. Y no escucho qué necesito. Y ahí es donde empiezan los bloqueos y empiezo a... O sea, es normal deprimirse y quedarse tirada en la cama. ¿Hasta cuándo uno puede desde considerar? La biodecodificación... Dale. Voy a ser muy cuidadoso con el concepto, ¿sí? Okay. Pero la depresión es lo mejor que nos puede pasar porque nos obliga justamente a quedarnos quietos y observar. Y la bio también siempre explica. La generación viene complicada con eso. El otro día vi un video de Martín Sirio que decían, ahora dicen que todos están deprimidos, tómate la medicación, no sé qué. Y cuando nosotros éramos chicos, nuestra mamá nos veía tiradas en la cama, decía Martín Sirio, y te abría las cortinas así, te decía, levantate, nena, que hay un olor en esta habitación, bañate, sucia, y qué sé yo, bueno, no te permitían. Ahora los chicos se los tienen como mucho más entre algodones. Y están encapsulados, ¿no? En la famosa cajita de cristal. Sí, y te dicen, no, pobre, el psicólogo está deprimido. Le dimos, como tengo un grupete de amigos que son fanáticos del citalopram. Entonces...
Sí, no, pero bueno, esto de observar, ¿no? Yo a veces en clínica astrológica incluso, cuando tengo una persona con una emoción particular, siempre les aclaro, ¿no? Las famosas llamadas negativas son 4: ira, tristeza, angustia y miedo, y desde la mirada de la bio son las que esconden o revelan ciertas limitaciones. Y, viste, volviendo a esto de, no sé cómo no me enfermé con todo lo que me pasó durante el año, desde la Todavía no biodecodificación, sabemos aún no igual. lo sabemos, hay algunos síntomas o enfermedades que cuando se cursan en su fase activa son asintomáticas. Y cuando se resuelve el conflicto aparece el dolor, ¿no? Pero bueno, esto siempre desde la mirada germánica, entendiendo que incluso ese momento de... Una cosa es, ¿viste la famosa que está de moda? Una lloreta de a seguir. Una Lloramos lloradita y a 5 minutos seguir. y ya está. No sé cuán eficiente puede ser. Ahora, cuando el llanto es con congoja, que te sale de adentro, ahí es donde desde la mirada germánica se entiende que se desplazó la emoción, porque hubo una toma de conciencia, ¿no? Okay. Y la importancia de esto de expresate, llorá, verbalizá. Y lo que nos pasa a muchos de nosotros Es es que no esto tenemos de con quién hablar. Por suerte, muchos sí tenemos con o quién hablar, pero hay un callamos. montón de gente que no tiene con quién hablar. Exacto. También es importante qué hablamos. No, Sí. sí, ¿Y con hablar quién, desde no? la pavada, ¿Desde ¿viste? Hablamos dónde? Sí, todos, porque a pero veces incluso... estas amistades superficiales, ¿viste? Que hablas de tipo, "Ay, me compré la remera en Shane, no sé qué, no sé cuánto", y no te sentás a hablar y decir, che, estoy destrozada, ¿entendés? No sé qué voy a hacer de mi vida. Es como medio complejo encontrar un amigo con el que puedas abrirte así Y que no te juzgue. y que no te juzgue. También está Si no el te juzga el perro, ¿viste? Como el video que te mira el perro tipo el perro que te juzga. Sí, como el perro. También está esto de me junto a hablar con mis amigos y me quejo toda la cena de Es mi un pareja. plomo, sí, eso. Y entonces, en realidad nos juntamos a quejarnos y ¿qué hacemos con eso? Con Claro. eso de lo que me estoy quejando tanto. ¿Para qué me quejo? O sea, ¿para qué me sirve, por ejemplo, quejarme y estar cada vez que me junto con mi amigo o mi amiga a quejarme sobre esta realidad que estoy experimentando? Y entonces ahí es donde digo, no escucho mi real necesidad. ¿Qué hago en relación A todo lo que me está a todo lo que pasando. estoy quejando Sí. o a todo lo que, claro, o a todo lo que estoy hablando? ¿Para qué lo estoy hablando? Sí, tal cual. Y de la astrología, ¿qué onda? Porque se puede saber un montón de cosas también, de acuerdo a nuestra constitución, nuestro Sí, de mapa. hecho, quería como en esto de lo que funciona o lo que no funciona, ¿no? Porque creo que desde la psicología hay un montón de métodos, vos Sí, corregime, hay un Gaby, montón si de me gente, equivoco. igual hay un montón de gente que te dice, sí, tipo tu amigo, el brujo. Claro. No, y para mucha gente la astrología, el tarot, la vidente es todo lo mismo. O es más eficiente incluso a veces que... Sí, pero ¿Vos sos ¿por qué su no amigo te el brujo? ayudan por ahí? Yo soy el brujito. El brujito Sí, David. el brujito. Pero pasa esto de, vos Gaby, a nivel clínica psicológica, viste que está también esto muy de moda de andar a lo conductual, andar al psicoanálisis, ¿no? Como que siempre hay algo que funciona mejor que el otro. Desde la astrología, bueno, Gaby, podemos meternos en profundidad. El mecanismo lunar o el complejo lunar es lo que nos permite entender justamente cómo venimos configurados de base, ¿no? La luna como La el luna es lo arquetipo. que la gente más entiende porque todo el mundo sabe su signo solar y nadie habla de la luna, pero vos cuando le sacás la carta a alguien y le decís, ay, tenés la luna tanto, significa esto es lo que más le resuena al que no sabe nada. Y mucha gente que no cree nada, que te dice, no tengo ni idea de astrología, no sé, yo soy tanto, pero eso es toda una pavada. Cuando le empezás a hablar de su luna y de las cosas que le pasan, te dicen, wow, yo soy así, De ¿entendés? hecho, hoy Gaby trajo esta palabra hablando de las emociones en general, que es la necesidad, ¿no? O el espacio de pertenencia, que es muy mecanismo lunar eso. Y es lo que yo siempre que con Gaby nos conocemos ya, creo que hace un año, en clínica astrológica, ahora estamos estudiando juntos, ¿no? Y siempre nos ponemos a debatir justamente. Yo siempre observo en ella qué bien, como psicóloga, en este poder que vos tenés de decodificar la psiquis, el complemento astrológico, mirando simplemente la carta natal de la persona, que lejos de, como yo digo siempre... No es una herramienta, no es el horóscopo de la revista No. Olala Para ni ti, nada por sí. el estilo, porque uno, viste,
lleva la astrología así. Yo soy Aries, el horóscopo me dijo que en amor y dinero voy a conseguir novio antes de fin de año. Estamos todos de novios de vuelta. Antes de fin de año tengo novio. Eso para mí no existe, es una percepción particular, ¿sí? De hecho, el horóscopo significa observar el cielo, y es el cielo de uno. Después, si querés, podemos meternos en lo que es la astrología mundana, donde sí hay procesos más colectivos que se pueden entender porque la luna esté transitando, no sé, por Escorpio, ponele. Pero se mueve tan rápido la luna que hasta que vos te diste cuenta de lo que se está moviendo, ya cambió 3 veces de signo. Entonces, la importancia para mí siempre de trabajar con la carta o el mapa o el código natal de la persona. Eso es hacer astrología con rigurosidad y de forma seria, ¿no? Por eso Dua Lipa tiene astrólogo y no psicólogo. Astrólogo y no psicólogo, que es la frase que siempre digo yo. Yo soy como Dua Lipa, yo no tengo psicóloga, tengo astrólogo. Exacto, ¿sí? Pero bueno, a nivel codificación, Gaby, vos como psicóloga, y esto te lo dejo a vos como médica también, ¿qué no funciona o qué funciona a la hora de hacer un abordaje profundo en la emoción de alguien, donde vos digas, más allá del relato que la persona traiga, yo sé que va por ahí? ¿Qué tenés como experiencia? Bueno, algo que me pasa en el consultorio es que en mi experiencia no sirve que vengan a, ¿cómo decirlo delicadamente? Este es el lado B, Gaby, no te preocupes. Este es el lado B, lo puedes decir. No voy a vomitar, que vengan a vomitar. Ni siquiera en el consultorio me parece una herramienta útil la descarga verbal sin ningún sentido. Okay. Hay gente hay pacientes, por supuesto, que vienen a veces con mucha carga y bueno, dale, ¿no? Te dejo 15 minutos, 20 minutos de verborragia o de dar vueltas en algo un poco sin sentido, ¿no? Sin un sentido, pero... El famoso no me creo tu relato. La catarsis, claro, bueno, mucho del relato, claro. Y ahí es donde, ¿no? A veces es como, bueno, o... esto, como cerrando un poco la idea, algo de no abrir, porque no tiene la posibilidad de bajar. Eso lo puede hacer con cualquier persona, de hecho, también. O sea, entonces, en el consultorio lo que sirve es la conciencia de qué estoy hablando. Y mucho de esto que te decía, de mostrarles... La tensión interna, muchas veces estamos divididos en distintas partes de nosotros mismos, no somos algo integrado, y la intención es ir integrando nuestras distintas partes para poder responder a las cosas que nos van pasando en la vida de un modo coherente. Y la coherencia tiene que ver con pienso algo, siento algo más y orgánicamente me está pasando algo, necesito aquello. Y con lo que hay afuera armo una respuesta y entonces respondo al entorno de una manera lo más integrada y coherente posible conmigo mismo, teniendo en cuenta al otro, teniendo en cuenta el entorno, ¿no? Porque en lo personal, si puedo en este momento pasarme más persona también, cuando era muy chica tenía, por todo este área que estamos hablando, ¿no? Y por mi personalidad, muchas respuestas en las que me encontraba con ¿qué pasó? ¿No? Como el entorno llorando, ¿qué pasó? Y hay algo de eso que fui aprendiendo a moldearme en mi estilo, en mi forma, porque había algo del ser directo, del ser, o sea, tiene que ver con quién soy, reconocerme profundamente en quién soy yo en realidad, ¿no? Porque hay cosas con las que venimos y somos, y cómo me puedo ir puliendo y moldeando acorde a lo que va pasando en el entorno también. Yo me acuerdo de una historia que me contaba mi mamá hace 1000 años que me decía, no, desde que fulana va a la psicóloga, le importa todo un huevo, dice. Entonces, todo lo que le pasa, viste, se puede estar muriendo ahí en adelante que decía, mira. Entonces, ¿cómo pasar, no? De decir, bueno, sin perder la empatía con el otro, pero priorizándose uno. Porque yo he visto un montón de gente yendo a terapia por ahí y que venían y te decían, no, porque yo hoy con mi terapeuta o con mi psiquiatra o con mi psicólogo hablé esto y lo otro, y vos decís, semejante pavada, estás hablando, por ahí tiene un problema gravísimo, ¿entendés? No sé, de algo que no puede resolver y le preocupaba, no sé, si la novia tenía no sé qué, tal cosa, y hablaba pavadas todo el tiempo, y a mí me llamaba la atención, yo decía, ¿no te dice? O sea, esto no es tu problema fundamental, vamos a hablar de otra cosa. Y yo, no sé, para mí es como que yo
como para mí estar 1 hora ahí hablando me parece un montón porque ya no me aguanto, es como que me agarra como el ataquecito de ansiedad y necesito como moverme. De hecho, muchas veces hemos tenido charlas con David de 1 hora y media y él pudo ver cómo no me puedo quedar un segundo quieta, que subo bajo la escalera, voy, me hago el mate, me como una galletita, hago esto o lo otro. Habla con los gatos. Tú. Entonces me cuesta un montón la terapia, pero bueno, ¿cómo hacer, no? Para que la gente de pronto diga, bueno, me llevo una herramienta concreta o voy a hacer esto concreto o cuál es la mejor terapia para mí, ¿no? Porque yo no comulgo con esto, obviamente manejo mis emociones como puedo, sé que tengo un montón de cosas que están mal, pero bueno, como dice Milagro es darse cuenta, me doy cuenta, a veces me cuesta mucho tomar acción en función a las cosas que me doy cuenta, pero lo que yo veo es que muchas veces la gente falla en la implementación, o sea, se dan cuenta de todo, saben que por ahí no es, entonces vos le decís, viste, salí de ahí maravilla, y viste, y vuelven al lugar y decís, ¿qué es lo que falla ahí? Me pasan varias cosas con lo que venís hablando. Por un lado, me encuentro muchas veces con la situación esta que contás de alguien que ve al otro yendo a terapia y dice, no está pasando nada en tu terapia, ¿no? Como algo de, quiero ir yo a hablar en tu... ¿no? Hay algo de... Sí, me lo han dicho... Me da ganas de levantar el teléfono y decirle, flaco, ¿qué laburo estás haciendo? Amigas en relación a su pareja o más que nada eso, ¿no? Alguien que dice, quiero ir a tu terapia, quiero ir a su terapia, a decirle lo que necesita esta persona trabajar, como, ¿qué están haciendo ahí? O, amiga, ¿no llevaste este tema? ¿No? Como hay algo de, no hablas de esto en tu terapia. Hay un montón de memes igual de eso, viste, yo después de darle 10 horas de consejo a mi amiga haciendo lo que se le canta después de escucharme 10 horas. Eso por un lado, ¿no? Como comprender también que el ritmo y el tiempo de cada persona es propio de cada persona. Y eso es muy difícil, o sea, eso es muy difícil. O la persona... Bueno, es que hay algo también de la posibilidad de que no estoy siempre en el momento de trabajar distintas cosas. También me encontré en lo personal, desde todos los ángulos, como paciente, como terapeuta y como amiga, escuchándome decirle a alguien algo y que en ese momento no lo pudo tomar. Toda su persona no está en el momento propicio para poder tomar esto de lo que se está hablando y poder llevarlo a cabo. Personalmente tengo mucho trabajo personal hecho, trabajo y vivo todo el tiempo en algo del proceso de procesar. Me doy cuenta que a la hora que llega un paciente tengo que ir mucho más despacito y bastante más con algodón, porque la persona no tiene todo el bagaje de posibilidades. Eso es verdad, y no puede abordarlo. Yo hago un curso que todos los años repetimos o varias veces repetimos el mismo tema. Y mi profesor siempre dice, o sea, lo repetimos todos los años porque el despertar de tu conciencia del año pasado no es el mismo que el de este año y no es el mismo que el del año próximo. Entonces lo vamos a seguir repitiendo todas las veces porque todas las veces lo vas a percibir de forma distinta. Y es como cuando uno lee un libro. Uno lee un libro por ahí una vez y se queda con ciertas frases. La segunda vez por ahí les resuena a otros, dependiendo todo el resto de tu vida que pasa alrededor de eso. Bueno, esto también, varias cosas. Uno, bueno, en relación al astrológico, si vos vas a saber, también, ¿no? Uno tiene van pasando distintas cosas en nuestra vida con la que podemos, ahora estoy en esta posibilidad, ¿no? de conectar o contactar con cierta cosa y hay posibilidades. Desde distintos ángulos, no siempre estamos preparados para afrontar y algo que también me pasa es que hay pacientes que vienen y dicen, ya hablé de esto. O en la terapia anterior yo ya trabajé a mi padre. Ya está, check. El que claro, se da de alta solo, Gaby, por favor, métete ahí. Esperá. Bueno, dale, Yo me di de alta sola. No, a mí me echaron. Mentira, a mí me echaron, no me di de alta sola, me echaron. Me dijeron, si no vas a colaborar, por favor, no sigamos así. Y con mi hijo me pasó lo mismo. No solo me echó la psicóloga, sino que no me quiso cobrar, que fue mucho peor, mucho más nefasto, porque si por lo menos me estás echando y me cobras la sesión, pero tanta lástima te di para tipo echarme y no quererme cobrar la sesión, me dijo, acá no hay nada para hacer. Si vos no colaborás en el proceso de tu hijo, yo no tengo nada que hacer, siento que estoy perdiendo mi tiempo. Gaby, no te olvides lo que vas a decir. Quiero recordar las vías de comunicación, ¿sí? Para que la gente empiece a comunicarse con nosotros. Si tienen consultas para
la médica, el astrólogo, la psicóloga, ¿sí? Que las vayan dejando. Pueden hacerlo a nuestro Instagram, ¿sí? Grinómica, como está acá en el Zócalo, .studio, ¿sí? También al WhatsApp, más 54 911 para quienes estén fuera de Argentina, 3211 9388, o si no, escribir un mail a ladob@grinomica.org. Ok. ¿Sí? Sigamos. Ahora sigamos. Y si me olvidé lo que estaba diciendo. Ay, no, el paciente que se da de alta solo. Ah, vos querías hablar de eso. No es mi caso, pero conozco varios. Seguro que no es tu caso. ¿Sabe algo? Vanessa. Vanessa, no nos desconozcamos. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cómo manejas esas personas que creen que van al espacio por un tema y cuando lo resuelven, automáticamente dicen ya está? Y vos como profesional te das cuenta de que hay 80 atrás. Muchas cosas pueden pasar. Muchas veces, primero hay algo de la aceptación del momento del paciente, sobre todas las cosas. Y siempre digo lo mismo, yo a nadie voy a retener atado a mi sofá. Pero sí le marco todas las cosas que se abrieron y que, sí, antes de que se vaya le digo, bueno, vete tú vete tú sabiendo que está abierto, o para que también cuando retome su proceso terapéutico sepa qué cosas le quedaron abiertas, ya sea conmigo o con otro profesional. A veces no tenés ganas, viste, de trabajar ciertas cosas. A mí me da gracia mencionar esto, pero bueno, es anónimo igualmente. Una vez, algo que me pareció maravilloso, ¿no? A tu pregunta, vino un paciente que vino por curiosidad. Vengo porque, no sé, mis amigos van a terapia y quiero ir a terapia. Y fue hermoso porque, bueno, justo cayó conmigo, que, bueno, soy de profundizar mucho en los procesos. Y, bueno, vimos una vida llena de un montón de cosas, una vida como la de todos. Y cuando pusimos todo sobre la mesa, me dijo, no sé ni quién soy. Me di cuenta que a raíz de tus preguntas, no sé ni quién. Crisis existencial. Sí, es que no me conozco, no sé quién soy, veo todo lo que tengo para modificar en mi vida y realmente no lo quiero hacer. Me pareció uno de los procesos terapéuticos más potentes, así como lo escuchan. Ahora ha venido 3 meses. Mira. Y realmente cuando vio todo sobre la mesa, dijo, yo no estoy para hacer el cambio que necesito. Por ahí en ese momento. Por supuesto, por eso me encantó. Yo anoté absolutamente todo con lujo de detalle. Le dije que también lo anotara, porque cuando realmente se sienta disponible, realmente era un cambio de 800 millones de grados, digamos, en su vida. Bueno, dentro de esta corriente espiritual que yo sigo, nosotros llamamos a esto como estar dormido, ¿no? Como que uno a veces vive en la vida cotidiana, en piloto automático, se levanta, desayuna, se baña, hace no sé qué, no sé cuánto, llega, pone Netflix, se va a dormir y al día siguiente de vuelta a lo mismo. Y no la importancia, ¿no? De hacer lo que nosotros llamamos como una conexión, ¿no? De decir, pues la puedes hacer, lo ideal es hacerla 3 veces por día, pero por lo menos hacerla de la noche, que es la más importante, hacer como recapitular, ¿no? Lo que fue nuestro día, cómo me comporté hacer ciertas situaciones, qué puedo mejorar de esas situaciones, es como hacer como un repaso. Y realmente a veces uno tiene que arrepentirse por ahí de que no actuó de la forma más correcta o que, qué sé yo, se atascó en la mitad de la calle y se enojó con el tipo del camión de basura y que fue todo un caos y decís, ¿por esto me voy a enojar? Porque me quedé atascada atrás de un camión de basura. Y esto que, nada, no quiero caer en la gratitud de 21 días, pero bueno, también hacer una recapitulación de decir, bueno, pero me estoy acostando en una cama, tengo mi casa, comí rico, tengo mi hijo, que más allá de todas estas cosas que, viste, venden como el curso de la gratitud y la abundancia y no sé qué, pero la importancia realmente, ¿no? De estar agradecido como bien para el alma, ¿no? Y de a veces de uno de no enojarse por pavadas, por cosas intrascendentales, porque después uno, volviendo a esto, ¿no? De todo esto, que ya no sabes qué es chamullo, qué es cierto, quién es el gurú real o cuál es una estafa piramidal. Bueno, el 2026 se dice que es el año de la caída de los falsos gurúes. De los falsos gurúes. Sí, tiene mucho que ver con el ciclo sinódico entre Neptuno y Saturno. No es casualidad entonces que Grinómica lado B venga como a sembrar la semillita del despertar, porque está lleno de que vos lees las cosas, qué sé yo, y decís, pero esto es un divague. Y lo que hablamos el otro día con Caro,
el que te lo vende con la masterclass gratuita. Ah, sí. Eso que te dice, te doy como la masterclass gratuita y te habla, qué sé yo, y al final te das cuenta que después de 20 minutos en la masterclass no dijo absolutamente nada y al final te dice, suscríbete al curso completo por $150 mensuales y qué sé yo, como los vendedores de cursos estos que Beltrán Briones siempre dice que me muero de los que viven todos en Puerto Madero y tienen Ferrari y se van de vacaciones a Miami. Que son, mira, imagínate, llegamos a un punto de que esos pibes son como el ejemplo del éxito y que, no sé, ahora medio como que ya fueron todos desterrados, sí, porque ya la gente se dio cuenta y me parece que en el ámbito de la salud y el bienestar y todo esto, hay una tendencia como que termine pasando lo mismo, ¿no? Nosotros, digamos, en cada acción que tomamos, en cada terapia, qué sé yo, tratamos, digamos, yo desde lo personal, desde lo médico, busco el paper, busco el respaldo, busco qué evidencia científica hay, busco, digamos, todo el material que tengo para estudiar y para interiorizarme, para ver si esto que estoy a punto de ejecutar o no tiene una evidencia científica sólida, lo mismo que qué sé yo, atrás de los suplementos, o sea, empezó como por ejemplo cuando fue lo del Nuskin, de la corriente galvánica, que era más vieja que no sé qué, y que todo el mundo salía, Cintia Fernández, todos a vender, estaban todos en la pandemia fascinados con eso, y la verdad es que a mí me parece que como profesional de la salud tengo una responsabilidad de no vender humo, o sea, ni tampoco hacerle gastar plata a un paciente en 200 suplementos, en 200 estudios, en una consulta carísima, cuando yo sé que no le voy a poder, digamos que lo que estoy diciendo no tiene una solidez científica atrás. Y yo soy médica, pero conozco gente que tiene estética y empieza a hacer toda esta cosa porque les parece no sé qué y contratan un 4 de copas que firma y es todo un chamullo. Entonces, me parece fundamental por ahí a lo largo de los distintos programas ir metiéndonos en distintos temas donde hay cosas que hacen mucho ruido. O sea, hay vendedores masivos, todos están tipo con el suplemento, colágeno sí, colágeno no. Unos, los detractores, te dicen que el colágeno no se absorbe, que no sirve de nada. Otros lo venden como la pócima de la juventud. Realmente yo tengo, más allá que me da un asco terrible de la manera en que está hecho, porque está hecho con cartílago y cosas y no sé qué, como la gelatina, que es un asco. Pero sí, es un asco. Pero bueno, nada, es como que también uno debería no llevarse por las modas y nada, me parece que la mejor herramienta es dar información, formar a la gente. Hoy igual en ChatGPT agarrás y pones todos los ingredientes de un suplemento y le decís convertite en un experto en medicina farmacéutica y decime si este suplemento tiene respaldo científico sólido y bla bla. Y uno ve que muchos sí, pero muchos otros no, y están como, y pasas el Instagram y te aparecen tipo 3x1, 2x2, 4x3, y la verdad es que, digamos, esto va mucho más allá. Y esto digamos, de la mezcla, ¿no? De que más somos cada vez más los médicos que vemos que la medicina tradicional del médico con el guardapolvo blanco atrás del escritorio haciendo prescripciones ya está cayendo como en desuso y está viniendo todo esto que es la medicina de precisión, el diagnóstico acertado y lo más importante es la escucha activa del paciente, pues si no nos transformamos en recetólogos o en prescriptores de estudios y no llegamos a ningún lado. Y la verdad que escuchar al paciente y entender, por esto que me preguntaba, ¿no? Las emociones enferman, no enferman, cómo está transitando su vida, qué es lo que realmente le preocupa. Pues yo le puedo indicar 10.000 test para saber cómo está, un programa para que no, digamos, no envejezca y qué sé yo, pero la verdad es que si esa persona está teniendo unas emociones totalmente deleterias para su vida, es como que a lo largo de los años nada de lo que hagas va a ser incluso eso eficaz. como que lo anestesia, ¿no? Lo anestesia. Ahora, y sí. ¿qué pasa cuando hay una persona con miles de bloqueos,
recontra anestesiado por estímulos externos, por cuestiones de Sí, que suplementación. se creen, yo hago el suplemento, salgo a correr, hago todo bien, un día, pum, se muere de un cancercito. Y decís, wow, ¿qué le pasó? ¿Entendés? Que Porque es la falta de conciencia, pero quiero enlazar esto, Caro, con esos casos donde la persona no lo destraba, intentando hacer mil cosas, y de repente va y constela, y el campo, ¿qué muestra? Nos metemos a las constelaciones entonces ahora. Por favor. un ratito, por lo menos, de Em, constelación. Bueno, las constelaciones, vengo a lo que muchos ya venimos diciendo, no son magia. No es magia, no es que sucede algo y decís, de repente, mágicamente, a través de constelar me sano de la enfermedad que tengo. No, no funciona así. Mi otra yo parece medio así, es medio así, viste que empieza a Bueno, constelar y mientras se yo le igual está despierta. muy bien hecho, está bastante realista. Después tiene un poquito de condimento, pero la verdad que está bueno cómo lo muestran. Pero bueno, sí, no es magia. De hecho, al final, bueno, contaba el final No, ella. no cuentes al final porque hay gente que Mirá por que ahí la lo empecé a va a ver hace ver. poco. Spoiler, bueno, al final, No spoileemos. por no favor. spoilemos. Pero bueno, después charlamos nosotras del final. No me lo acuerdo, lo peor de todo, lo vi hace tanto, no me lo acuerdo. Bueno, después te cuento cómo termina. Bueno, en las constelaciones hay algo que es muy interesante, que trae conciencia. O sea, de vuelta, vuelvo, parezco un disco rayado de la conciencia, pero es como hay algo del darse cuenta y me trae conciencia de cómo es el mapa de la situación que yo traigo como temática a resolver. Habla también de un bloqueo, de una traba, de algo. Me Pero gusta ahí eso del va mapa. como más a lo ancestral, o sea, por ahí son cosas que pasaron en otras vidas. Que ahí nos metemos en un tema que nos quedan 10 minutos, pero sí, hay que ver si uno cree o no cree en la reencarnación, porque la constelación viene un poco que, viste, te dicen, no, tu tatarabuelo se murió en la guerra, entonces le sacaron las dos piernas, entonces por eso vos tenés, y ahí entra como todo un montón de creencias, que hay un montón de gente que vos le decís, ¿qué pensás que te pasa cuando te morís? Y te dicen, no, yo conozco médicos encima que piensan eso, que te dicen, no, yo pienso que vos te morís y te moriste. Y le digo, ¿y cuál es el objetivo de estar en esta vida para vos? O sea, ¿para qué venimos a este mundo? No sé, para vivir este mundo y ni idea. Y hay gente que, lo peor de todo es que ni se lo cuestiona, ¿entendés? ¿Para qué existimos en este mundo? Bueno, igual o sea, es- venimos a sufrir, venimos a divertirnos, ¿a qué vinimos? Es un poco anecdótico porque yo siempre digo lo mismo. Yo no creo en nada y creo en todo a la vez, ¿no? Algunos me cargan por eso, pero digo, tiene que ver con un poco esto, ¿no? ¿Crees? Y yo no creo en nada que no lo sé. Todo lo que no tengo chequeado no lo creo. Creo más que nada en lo que yo puedo percibir, o sea, en lo que yo siento o percibo. Las constelaciones es algo muy, siempre digo lo mismo, es muy de participar porque hay algo que sucede, esto del no sé qué es lo que, ¿entendés? Esa No- energía grupal que Claro, se no sé si, genera. no sé, viste que uno toma como el personaje, digamos, ¿no? Es como si el El alma. propio o el ajeno, incluso. Claro, sí, estoy hablando cuando sos participante y estás ahí siendo el hijo de alguien, y vos decís, sí, pero hay algo que me está saliendo totalmente natural y orgánico y yo estoy diciendo ahora esto, y no, ni siquiera no te conozco, no sé ni quién sos, pero bueno, pienso tal cosa y se lo digo y hay algo que cobra un sentido. Por eso digo, ¿crees en eso? No es ni idea. Yo creo en el momento en el que estoy y me llevo el mensaje que tiene sentido O o sea, que vos yo me lleve usás para la mí misma. constelación más como una herramienta terapéutica Absolutamente. que, digamos, para esto de, no sé, decir, quiero saber, digamos, qué trauma traigo de mis ancestros, que por ahí es medio como a mí, esto es lo que más me preocupaba. Yo tenía fascinación cuando estaba en la facultad, era muy chiquita, cuando empecé con toda esta búsqueda espiritual, que saqué el muerto del piletón de anatomía, que me empecé a hacer un montón de preguntas, ahí apareció ante mí un libro de Brian Weiss, que es un psiquiatra que hace regresiones a vidas pasadas y que se llama Muchas vidas, muchos sabios, o Muchas vidas, Muchas muchos maestros. maestros. Y digamos, y eso es como que ahí me voló un poco la cabeza, porque yo no, o sea, imagínate, un colegio hipercatólico venía diciendo, tipo, jamás nadie me había hablado de que reencarnábamos ni de nada de eso, y ahí empecé como a leer un poco de eso, siempre, viste, medio escéptica, pero me di cuenta que hay un mundo atrás de eso.
ahora soy una fiel creyente de la reencarnación, soy una fiel creyente que nosotros venimos con un destino en particular a trabajar, pero bueno, nada, yo tengo como mi propia creencia y para mí las constelaciones las usé para eso, las usé como para ver si tenía algún traumita ancestral. Nunca me apareció el traumita ancestral, pasó todo en el día, en el hoy ahora, pero bueno, es como que hay distintas formas de abordarlas. Sí, de hecho, obviamente, y como todo, hay distintas personas que lo hacen. Digo, no sé si me iría tan atrás en algo inchequeable. Claro. ¿Se entiende? El que lo hace, no descreo de nada de lo que esté sintiendo una compañera, un compañero. Si lo ve, pero en lo personal, Pero viste que te parece eso como el clan, viste que te dicen, no, bueno, vos estás haciendo esto porque estás siendo, ¿cómo se llama esto? Como que estás Leal. siendo leal a tu clan, qué sé yo siempre pensé que todos mis mambos venían del lado de la familia de mi papá, no, resulta que las 2 veces que constelé y que hice terapia con Euge, tipo salía que venía del lado materno, de tipo de esto de mucho de la mujer, viste, que tenía que arreglarse sola y qué sé yo, y nada, entonces como que aparece como un poco el tema del clan y todo eso, que si no crees en la reencarnación y qué sé yo, no crees en que vos arrastrás traumas de tus ancestros, es como que decís medio divague, ¿entendés? Yo porque creo, pero si pones a alguien a constelar que no cree, o sea, ¿hay que creer en estas cosas para constelar o puede darte otras herramientas? En alguien que no cree nada, que piensa que venís al mundo, comes en McDonald's, te jugás al videojuego, nada, te casás, tenés hijos, te moriste. yo creo que tiene que ver más con entregarse. Creo que si no crees, si sos totalmente escéptico y no vas a acercarte a eso, no te vas a acercar. Ahora, si vos decís, no creo en esto, pero estás acá, déjame dudar un poco de que no creas nada. Que también es esto, y ahí, perdón, pero sí. Y ahí está la parte de la incoherencia. Eso. ¿Qué cosa? No, experimentalo. No se trata de creer o no creer. Es como me pasa a mí, viste, con la astrología, que llega gente que no cree. No creas, experimentalo. Pasa creo lo mismo, ¿no? Con cualquier terapia, etcétera. Sí, igual como que uno dice voy al psicólogo y todo el mundo como que ya está socialmente chequeado que el psicólogo es una herramienta válida. Bueno, ahora, a mí me da gracia porque no. sí, uno ve quién creó el psicoanálisis, que eran todos unos adictos al opio, tipo No. Freud y sus amigos, y decís, tipo, estos en el medio de un viaje escribieron... Lo que pasa es que tiene que ver con esto, ¿no? Realmente, hay gente que dice, no, bueno, la psicología le parece más, soy psicóloga, chicos, o sea, digo, ¿no? Pero hay gente que le pasa que la psicología le parece algo más serio, como que tiene más estructura, más base. Y la verdad que en realidad, si me pongo a verlo, ¿no? En la comparativa, la astrología también tiene muchísimos años de antigüedad, de gente chequeando y no chequeando y recomprobando. Lo que pasa es que hay por ahí más divergencia. En un momento la psicología tomó muchísimo más lugar el psicoanálisis y después hay ciertas otras terapias de las que se descree o se cree más o menos. Son pruebas. A cada persona, antiguamente los grandes reyes y todos los reyes de la antigüedad, los astrólogos, los que construyeron imperios, todos tenían su astrólogo, tenían su adivinador de sueños. De hecho, hay un montón de historias, digamos, en la Biblia de que llamaban al adivinador de sueños a ver qué significaban los sueños. Podemos dejarlo como tema para quizás la próxima. Nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo. Ha pasado la hora. Fue un placer este primer programa de Grinómica Lado B. Y bueno, para la próxima, por ahí cuéntenos si quieren que abordemos algún tema en particular. Y seguimos en contacto. Chao David, gracias. Nos vemos, gracias Chao Gaby, Gaby, por venir. gracias. Espero que por la vuelvas. invitación. Esperemos que vuelvas. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Adiós.